Se dice que la temperatura es la intensidad de calor de un objeto. Este tipo de energía calorífica es una medida promedio de la energía cinética de las partículas de la materia, es decir, es la energía asociada a los movimientos de las moléculas del sistema. Esto ocasiona que cuando mayor sea esta energía, mayor es la temperatura. Existen varios procedimientos utilizados para determinar la magnitud física, los cuales pueden variar de manera significativa de acuerdo con las condiciones de detección, tipo de elemento u objeto a medir y la precisión requerida. Esta información suele suministrarse en unidades de grados en escala estándar como escala Fahrenheit, escala Celsius, escala Kelvin, escala Rankine. En esta práctica mediremos la temperatura ambiente a través del sensor LM35 y el uso de Arduino Uno como procesador de estas señales. Los transductores termoeléctricos son dispositivos que relacionan la variación de la energía térmica del objeto con una variación equivalente a una señal eléctrica. Estos transductores trabajan gracias a las propiedades eléctricas de los conductores y semiconductores. Los circuitos integrados tienen como ventajas la alta linealidad, salidas altas y bajo costo, pero sus desventajas es que tienen el rango de temperatura limitado y este suele ser menor a 250 grados centígrados. Requieren de una fuente de alimentación, son lentos y suelen autocalentarse. El sensor CILM35 es un sensor de temperatura producido por la compañía Texas Instruments en su división nacional semiconductor. Tiene una precisión de 1 grado centígrado y trabaja en un rango que abarca desde menos 55 grados centígrados a más 150 grados centígrados. Una gran ventaja de este sensor es que su salida es lineal y equivale a 10 milivolts sobre grados centígrados. Sus características principales son el calibrado en forma directa en grados Celsius, la escala de factor lineal, opera con entre 4 y 30 volts de alimentación y trabaja bajo autocalentamiento. El LM35 no requiere de circuitos adicionales para calibrarlo externamente. La baja impedancia de salida, su salida lineal y su precisa calibración hace posible que este integrado sea instalado fácilmente en un circuito de control. Debido a su baja corriente de alimentación, se produce un efecto de autocalentamiento muy reducido. Se encuentra en diferentes tipos de encapsulado y su aplicación es fundamental en la medición y control de la temperatura en diferentes dispositivos industriales y comerciales. En el área de la salud, algunos termómetros hacen uso de circuitos integrados que contienen un termistor, como el LM35. Un termistor es un dispositivo que varía su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Para poder desarrollar la práctica se necesitaron los siguientes materiales: Arduino Uno, sensor LM35, resistencias de 10 kilos, cable, protoboard. Se realizó el circuito en Bluetooth para poder guiarnos de ahí y poder realizarlo en protoboard. Se empezó a conectar los dichos componentes, el LM35, la resistencia de 10K y así conectarlo en el puerto analógico A0 del Arduino. Y en el programa de Arduino iniciaremos declarando las variables, en este caso va a ser entero y flotante. En el voice2 vamos a declarar la comunicación serial a la velocidad de 9600 baudios. En el entero, en la variable de entero, en el puerto analógico 0 se va a leer y vamos a hacer una operación que va a ser el puerto A0 por 0.488. Después de esto se iniciará escribiendo en la terminal serial el valor. Para ver si funcionaba correctamente el sensor de temperatura, acercamos un encendedor. Pudimos observar que la temperatura que registró Arduino fue más de 60 grados centígrados. También observamos que si alejábamos el encendedor, la temperatura captada por el sensor disminuía hasta un poco más de 23 grados centígrados. El comportamiento anterior se puede ver claramente en la gráfica realizada de acuerdo a los datos obtenidos en cierto tiempo. En esta práctica realizamos la medición de temperatura en grados centígrados usando un LM35.
Se repasaron conceptos como temperatura y se mencionaron las diferentes escalas que existen, así como las ventajas y desventajas de su uso, su aplicación fundamental y su uso en el área de la salud. Al ser una práctica sencilla, no se tuvieron problemas. Tomamos en cuenta que la práctica indicada en el libro podría tener fallos, así que tuvimos cuidado en la programación y al armar nuestro circuito. Se tomó en cuenta el datasheet del sensor para conectarlo de manera correcta y de esta manera evitar alguna falla.